Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar este delicioso pan brioche. Es perfecto para los desayunos o meriendas. A lo largo de estos días os voy a enseñar algunas recetas fáciles y rápidas que podéis preparar con este delicioso pan brioche. También lo podéis servir tostado con mantequilla, queso o mermelada. Para ver la receta completa y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. Para esta receta necesitamos 500 gramos de harina de trigo de repostería, 80 gramos de azúcar, 2 huevos, 150 gramos de leche, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 10 gramos de sal y 13 gramos de levadura seca. En un bol añadimos todos los ingredientes menos la leche. Mezclamos muy bien los ingredientes durante 5 minutos aproximadamente. Pasados los 5 minutos, mirar cómo tiene que quedar la masa, tipo galletas molidas. Añadimos la mitad de la leche, batimos un poco y añadimos el resto de leche poco a poco. No os asustéis si al principio veis la masa un poco dura. Ella a medida que la amasamos se va a poner más blanda y con una textura elástica. Tenemos que amasar enérgicamente a la velocidad 3 o 4, dependiendo de las características de vuestra amasadora, durante unos 10 minutos aproximadamente. Como os comenté antes, tenemos que conseguir una masa blandita y elástica. Ya tenemos lista la masa. Mirar la textura. Es blandita y elástica. Recogemos la masa, le damos forma redonda y la volvemos a poner en el bol. Dejamos elevar la masa con el bol tapado el tiempo que sea necesario para doblar su tamaño. No os puedo dar un tiempo exacto, ya que dependiendo de la temperatura ambiente que tengáis, puede tardar entre 30 minutos y 2 horas en doblar su tamaño. Es muy importante que el bol esté bien tapado y situado en un lugar libre de corrientes. Mientras tanto, nos preparamos el molde. Yo tengo aquí un molde de 30 centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 7 centímetros y medio de alto. Engrasamos bien el molde con mantequilla. Añadir también un poco de harina y para que quede uniforme, esparcir con pequeños golpes suaves y el molde inclinado. Una vez tengas el molde cubierto con harina, voltéalo y quita el exceso de harina. Una vez que tengamos listo el molde, lo reservamos. La masa ya ha doblado su tamaño. La sacamos del bol, le damos forma de rulo y la cortamos por la mitad. Estiramos un poco los rulos y los cortamos cada uno en 8 partes más o menos iguales. Le damos forma redonda y las ponemos en el molde
tal como veis en el vídeo, apretando las bolitas ligeramente entre ellas. Cuando terminamos, dejamos elevar el pan brioche durante 30 minutos aproximadamente. En los últimos 10 minutos ponemos el horno a precalentar a 170 grados. Cuando el pan brioche ha elevado, lo pincelamos con un huevo batido. Cuando terminamos, lo metemos en el horno sobre la rejilla con el fuego arriba y abajo a media altura a 170 grados durante 30-35 minutos aproximadamente. En los últimos 10 minutos cambiamos el fuego solo en la parte de abajo. También le podéis hacer la prueba del palillo introduciendo un palillo en el pan brioche y si sale limpio, está listo. Es difícil deciros el tiempo exacto, ya que cada horno es diferente. Ya tenemos el pan brioche listo. Mirad qué delicia. Dan ganas de comerlo ya. Pero ahora nos toca la parte más difícil de todo el proceso, y es taparlo y esperar hasta que se enfríe por completo para poder cortarlo. Lo ideal es cortarlo al día siguiente. Ha pasado un día y el pan brioche está listo para cortarlo. Además, yo me muero de ganas de preparar con él unas deliciosas meriendas. Os voy a dejar estos días varias recetas con este pan brioche para que podáis disfrutarlo de diferentes formas. Yo espero que os guste y que os animéis en prepararlo porque de verdad merece la pena. Quería pediros también que os suscribáis a mi canal si todavía no estáis suscritos y que me sigáis en Instagram, donde me podéis encontrar con el nombre de Paraíso de Sabores. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.